Como le decíamos al comienzo del programa, llegó el momento de charlar con el titular del Hospital Iturraspe, Francisco Villano. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, hay muchas cosas que hablar, porque junto con el CUYEN, el Hospital Iturraspe se convirtieron un poco en la protección de no solo de Santa Fe, sino de una vasta región, porque ustedes han tenido que atender no solo a los capitalinos, sino a los que venían del norte, a los que venían del oeste. Contame un poquito cómo fue esa lucha cuerpo a cuerpo con el COVID en momentos dificilísimos. Cuando yo me acuerdo, dijiste, no sé, para acá por la radio, me lo comunicaste a mí, estamos al 104%. Le digo, pará, es al 100%. Sí, pero tengo 4 en el pasillo, me dijiste. Sí, el Hospital CUYEN y el Hospital Iturraspe fueron los hospitales banderas o insignia en esta situación de COVID. Son los hospitales referentes del centro norte de la provincia, no solo de la ciudad de Santa Fe y el Gran Santa Fe, sino del centro norte de la provincia. Y no solo referentes con respecto a COVID, sino referentes a especialidades de patologías complejas. Por ejemplo, el Hospital CUYEN es un referente en cirugía cardiovascular, en neurocirugía, en neurología, que son la parte de hemodinamia, de traumatología, y el Hospital Iturraspe es un referente en el centro norte, lo que es todo relacionado con la maternidad, la neonatología, una maternidad de altísima complejidad, de cirugía general. Y después comparten complejidades con el Hospital CUYEN, como es una guardia central, como es una terapia intensiva, un área clínica, pero fue el soporte de todo lo que es altísima complejidad en la parte COVID. De hecho, son hospitales que de su vida habitual o natural se tuvieron que transformar muchos en su capacidad de trabajo con respecto al COVID. Nosotros, cuando inició la pandemia, hace 1 año y medio atrás, teníamos un área de terapia intensiva, que si bien teníamos 4 módulos con 20 camas, teníamos funcionando 12 camas de terapia intensiva. ¿12? 12 camas, que fue con lo que se inició ese hospital. A ver, para que la gente entienda, usted es el titular del Iturraspe hace ya 10 años, pero le tocó del viejo pasar al nuevo. Tal cual. El nuevo, que para mí una belleza arquitectónica, en funcionalidad. ¿Está preparado para ser un hospital realmente para Santa Fe? La envergadura, el equipamiento, ¿cómo se preparó ese hotel? Ese hospital. Hoy el hospital está preparado para ser un hospital de altísima complejidad. Si bien hemos iniciado con un menor número de camas en el área crítica, como le decía, 12 camas críticas habilitadas con toda su altísima complejidad, respirador, monitor, camas con determinadas características que se necesita terapia intensiva y el recurso humano, la pandemia hizo que tengamos que aumentar la cantidad de camas. El espacio físico está, lo que faltaba es el equipamiento y más que el equipamiento, el recurso humano pertinente. Ese es un tema para charlarlo después. ¿A cuánto se elevó después? Eso se elevó. En una primera instancia de 12 camas, aumentamos 8 camas más y fuimos a 20 camas de terapia intensiva, con la mayor complejidad. Se sumaron respiradores, se sumaron monitores, se sumaron recurso humano, fundamentalmente de enfermería, que fue muy difícil el recurso humano de enfermería ir incorporando porque no abundan, no sufren, no sobran en la ciudad de Santa Fe y en todo el país, y tuvimos que ir sumando ese recurso humano, y médico también. Posteriormente, viendo que esto fue sobrepasado, ya en el primer pico de COVID-19 tuvimos que aumentar 1 cama más en cada módulo, porque la terapia tiene 4 módulos, y en ese caso tuvimos 24 camas de terapia intensiva. Eso se pudo sostener hasta que vino la segunda ola, ahora en el año 2021, ya en el mes de abril, mayo, ya empezamos a estar con mayor complejidad, y nosotros teníamos en la planta inferior, en la planta baja, un área de quirófanos que no estaba siendo utilizada, que la transformamos en terapia intensiva. Primero con 8 camas y después con 10 camas. Así que llegamos a tener 34 camas de terapia intensiva con toda la complejidad y el recurso humano que se necesitaba. En mayo, junio de este año, que fueron, y fines de abril, que fueron los años pico, que en algún momento
que me preguntaron, y qué porcentaje de ocupación de camas críticas, que era el parámetro o el termómetro para decir cómo estábamos en COVID en Santa Fe. En algún momento uno llegó a decir que estábamos en el 104%. ¿Qué significa eso? Que había pacientes internados en la terapia intensiva, completo, y en el área de la Guardia Central tenemos áreas que showrooms, son áreas de tratamiento de pacientes intensivos en que sumamos respiradores, teniendo bocas de oxígeno, camas, aislamiento, y sumamos 4 camas más. Es decir, que estábamos en un área que es de observación, la transformamos áreas de internación. Mira. Posteriormente, el área clínica, que era la que atendía al paciente no crítico, tenías camas disponibles, pero necesitábamos aumentar la cantidad de habitaciones y de respiradores en funcionamiento. Y por eso sumamos 6 camas más en el área clínica. Y eso fue un total de 40 camas de terapia intensiva funcionando a full en algún momento, que tenían pacientes respirados, prácticamente el 90% de los pacientes respirados. Es decir, que ahí estábamos entre el 98, 99, 100% de camas críticas ocupadas, que eso nos puso realmente en una situación de tensión a los hospitales de Santa Fe, tanto Cuyen como Iturraspe, por esa gran demanda que hemos tenido. Eso lo hemos vivido en el mes de mayo, parte del mes de junio y meses de abril. Doctor, la pregunta entonces, hoy, ¿cómo estamos en el porcentaje de la ocupación de camas de terapia intensiva? Y la otra es, ¿qué cambió en el virus, el tratamiento del año pasado con respecto a este año? ¿Las variantes, Manaos, la inglesa, lo que sea, han cambiado la forma de atención o el impacto o lo que provocó la enfermedad de un año al otro? Bien. La primera parte de la pregunta es decir, ¿en qué porcentaje de ocupación? Sí. Bajamos del 80%, que era la línea rasa donde decíamos nosotros, cuando bajamos del 80%, estamos en una situación relativamente cómoda o estable en la internación de terapia intensiva. Ese es un punto. ¿Qué es lo que hizo que esa cantidad de pacientes críticos haya disminuido de esta manera? Es que en principio los pacientes han evolucionado, algunos favorablemente, pero también hemos visto que hubo una mayor mortalidad en esta segunda ola que en la ola anterior. En la ola anterior teníamos una mortalidad que era, en términos generales, del 2%, y en pacientes que ingresaban a terapia intensiva fallecían un 10%. Hoy, con la segunda ola, hemos tenido una mortalidad que llegó básicamente al 20 o 25% del paciente internado. Y eso dejaba disponible camas. Ese es uno de los motivos de que, evidentemente, se vayan liberando camas y puedan seguir ingresando pacientes. ¿Qué hizo lo que disminuyó un poco esa demanda? Creo que es una suma de factores. Cuando en estas situaciones uno quiere explicar un problema complejo con una sola causa, me parece que no es así. Entonces, el aislamiento de la gente, que si bien no fue total y completo, hubo algunos escapes por algunos lados, pero las medidas de aislamiento fueron muy favorables y positivas en disminuir el esparcimiento del virus y la infección de la gente, en el sentido de que, ¿qué es lo que uno busca con esto? Que no nos infectemos todos juntos, y si hay que infectarse, que sea progresivo, para que el sistema sanitario no se bloquee y no termina saturándose. Esa era una de las cuestiones. Entonces, el aislamiento, el tomar las medidas de distanciamientos y demás, eso ayudó, en primer lugar. En segundo lugar, se incrementaron todas las áreas de internación, o sea, las áreas sanitarias, en hospitales, fundamentalmente Cuyen e Iturraspe, que pudo tener una mayor demanda con respecto a eso. Y en tercer lugar, creo que la vacuna fue útil en este sentido, que el hecho de empezar a vacunar y darle algún tipo de inmunidad a las personas, uno dice, hubo gente vacunada que tuvo una infección. Sí, la hubo, está previsto en esta cuestión. Han muerto también eso pero son los menos. Es decir, las pacientes que han muerto, que uno estuvo viendo las estadísticas, no son mayormente los pacientes que son vacunados. Solamente un 10% de los fallecidos son pacientes vacunados, que se han vacunado con una sola dosis, y que generalmente la mayor parte de estos vacunados
han sido vacunados, la enfermedad la tuvieron muy precozmente o inmediatamente después de la vacunación y no después de los 21 días, que es el tiempo que uno considera que los anticuerpos empiezan a ser protectores después de la vacunación. Uh-huh. A ver... Entonces, vacuna. Sí, vacuna. Distanciamiento de la gente, sí. Cambios de conducta y ampliación de los sectores y de los hospitales. Sí, porque ustedes también, porque tuvieron que rehabilitar el viejo hospital Iturraspe, que hoy me contaba que quedó como de campaña, pero se tuvieron que mandar mucha gente a ese sector, porque como la incapacidad de poder llevar al nuevo, tuvieron que abrirlo. ¿Y eso cómo se comportó ese lugar? Ese fue un hospital, digamos, que se rehabilitó totalmente, porque después de la migración ese hospital estaba parado. No, la destrucción. Parecía Sarajevo el hospital. Se tuvo que invertir mucho, ahí sí, en equipamiento, en parte física, y arreglar algunas situaciones, fundamentalmente los paneles de oxígenos, todo lo que es cama. Es decir, que hubo mucha inversión por parte de gobierno en la parte sanitaria en ese sector, y se habilitaron inicialmente 60 camas de internación, de las cuales las primeras 16 camas eran de terapia intensiva y el resto de internación clínica, pero han llegado a tener y actualmente tienen 100 camas habilitadas para internación, de las cuales 24 camas son de terapia intensiva. 24, 24 camas. Es decir, ¿y eso se suma a las que ya están en el otro Iturraspe? Y ya se suman a la del otro Iturraspe. Entonces... Más camas de internación clínica. Y si queremos decir nombre Hospital Iturraspe, porque hoy prácticamente es uno solo, sí, que sigue bajo la administración de Hospital Iturraspe Nuevo, es un hospital que está manejando 350 camas y 100 camas en el área del viejo Iturraspe y 250, 240 camas en el área de internación del nuevo Iturraspe. Muy importante. Realmente se amplió el sistema sanitario en mucha cantidad de camas, y siempre que hablamos mayor cantidad de camas, estamos hablando de mayor recurso humano para poder atender esas camas. Médicos, enfermeros, todas las áreas. Justamente quería hablar sobre eso, el tema de los terapistas, que se habló tanto de la necesidad de recursos porque llevaba un tiempo prepararlos para estar trabajando específicamente en la SUTI, ¿no? ¿Cuál es la situación de Santa Fe con respecto a esto? El terapista es un recurso humano altamente calificado, altamente formado. Inicialmente el recurso humano de terapia no era suficiente, si lo tomamos en hombre con esa capacitación. Lo que hemos hecho para poder sostener estas terapias intensivas en este nivel es, al terapista que ya estaba dentro de la terapia intensiva con 24 horas de trabajo se le suman 24 horas más, entonces no en días consecutivos sino en días separados, entonces se multiplicó por 2, como diríamos, ese recurso humano, con 2 guardias semanales, con el pago correspondiente, y se han ido incorporando profesionales que, si bien no tienen la especialidad de terapia intensiva, tienen otras especialidades que pueden ser de cardiología, de clínica médica, que son especialidades que tienen cierta afinidad con la terapia intensiva, y se han intercalado estos profesionales porque, digamos, en un día X la cantidad de profesionales de terapia intensiva son 4 profesionales en una terapia, 2 profesionales en otra y un profesional en otra. De estos 7 profesionales se han intercalado profesionales que ya tienen la especialidad y su formación adecuada con profesionales de otras especialidades que tienen cierta afinidad por la terapia intensiva para poder manejar pacientes de mayor o menor criticidad, y si hay algún tipo de inconveniente, consultar al que tiene experiencia. Un médico terapista tiene que tener, digamos, un posgrado, algo como el caso de un cardiólogo que se recibe médico, después hace la especialidad de cardiología. ¿El terapista también es igual o aprende en lo que es la terapia como si fuera un pragmático que aprendió al lado de otro médico? No, terapia intensiva es una especialidad que lleva, si vos ya tenés una especialidad clínica, que son 4 años o 3 años de clínica médica, durante 2 años más
o si no tenés una especialidad, 4 años más, se está formando en la especialidad de terapia intensiva. Sí, que es una carrera larga, entonces. Es una especialidad más allá, si bien en el área de medicina tenemos 4 especialidades básicas, que son clínica, pediatría, cirugía y tocoginecología, hay otras especialidades que las llamamos secundarias o posbásica, que necesitan quizás tener primero la básica para hacer la posbásica, que son entre ellas terapia intensiva, cardiología, neumonología, reumatología, endocrinología. Son especialidades que necesitan una especialidad básica previa, o al menos un entrenamiento previo en una básica, para hacer después la especialidad subsidiaria. Entonces, ¿cuánta gente más se incorporó al sistema de salud de la provincia en esta pandemia? Porque en nuestro hospital sí, estamos hablando de más de 200 personas entre médicos y enfermeros, servicios generales y mantenimiento. Y otro tanto fueron en el viejo hospital Iturraspe, porque ese se tuvo que formar de nuevo, de cero, digamos. Claro, sí. Es decir, que si tenemos que decir entre el viejo y el nuevo hospital Iturraspe, estamos hablando entre 350 y 400 personas nuevas. Así que tu presupuesto inicial, que cuando vos arrancaste en el 2020 con un presupuesto, lo tuviste que cuadriplicar o triplicar, no sé cuánto fue, pero tiene que haber sido infernal, porque para la parte humana es gran parte del presupuesto y después todo el equipamiento que hubo que ponerle. Nosotros, si el presupuesto que se necesitaba mensual en el 2020 era un presupuesto que rondaba en los 5 millones de pesos por mes. A fines del 2020 o principios del 2021 era un presupuesto que superaba fácilmente los 30 millones mensuales. Lo multiplicó por 6 entonces. Es impresionante. Es tremendo la cantidad de inversión que se tuvo que hacer en salud, tanto en recursos físicos, recurso humano y equipamiento. ¡Qué bárbaro! Y esto multiplicarlo por todos los efectores que tiene la provincia. El presupuesto de salud te tiene que haber incrementado, porque siempre el presupuesto de educación era el principal, ¿te acordás? Uno decía, hablamos del presupuesto de la provincia, educación era el número 1. Después seguía salud, pero es impresionante lo que creció. En este momento, en esta situación de crisis, por lo menos 6 veces por lo que teníamos el presupuesto antes. ¿Por qué? Porque los costos en recurso humano, en insumo, equipamiento, los EPP que llamamos nosotros, sí, los equipos de protección personal, barbijo, una máscara, una cofia, botas, la bata que se usa una sola vez y se tira. Es decir, por cada paciente, los guantes, etcétera, por cada paciente que uno atiende y termina de atender, se usa todo un material descartable y se desecha. Y a ese paciente mínimamente se lo ve 2 o 3 veces por día por 3 o por 4 personas, sea enfermero, médico, lo que fuera. Entonces, multipliquemos cuánto EPP completo tenemos por pacientes. Olvídate. Tenemos por cada médico que lo ve 2 o 3 veces al paciente, tenemos 3 equipos, y por 2 enfermeros que lo ven otra tanta de veces, tenemos 10 equipos por día por persona que es atendida. Doctor, ¿y cuánto ha influido el agotamiento físico y mental del personal sanitario? Porque usted está hablando de la cantidad de gente que ha ingresado, del tratamiento, además, los que están en el sector COVID, todo el día ven gente con COVID, y en algunos casos en situación terminal, y paralelamente aislados y sin poder ellos, los pacientes, los familiares. ¿Cuánto influye eso en el estado anímico, en el estado físico, en el agotamiento, sobre todo con guardias permanentes de 24 horas? Sí, ese es un hecho, es una situación importante que a veces se la deja un poco de lado, pero es sumamente importante tenerla en cuenta. El agotamiento del recurso humano es un factor importante y se agota este recurso humano, y siempre, cada vez que nosotros pedíamos recurso humano que sea el adecuado para el número de pacientes y de cama, uno de los argumentos más válidos que teníamos es el agotamiento del recurso humano que ya tenemos y que está sobrecargado en horas. Así que hubo una respuesta favorable y positiva a poder incorporar ese recurso humano, que era un argumento suficiente. Además tuvimos un departamento que nosotros llamamos de salud mental, en el cual había psicólogos y psiquiatras que hacían talleres con el personal
enfermeros o médicos para sostener este tipo de situaciones, y en profesionales que tenían, médicos o enfermeros, alguna situación puntual, se le daba la licencia terapéutica suficiente como para poder recuperar ese tipo de situación. Pero el impacto en la salud mental, básicamente, de estos profesionales, sean médicos o enfermeros, en el ver gente morir todos los días, en esa situación crítica, es muy alto y muy grande, y a veces es difícil de superar. De todos modos, por eso yo cuando hablaba en todos los reportajes que a uno le hacía, tiene que remarcar ese recurso humano, la forma en que trabajó, cómo se dedicó, cómo a pesar de estas situaciones de agotamiento seguía al pie de cañón permanentemente, y cuando había algún alivio en la demanda que teníamos con respecto a COVID, siempre había una mayor demanda de otras patologías no COVID que también se consultaba. Entonces, el recurso humano de salud, hubo por ahí alguien que dijo desafortunadamente que nos habíamos relajado, por eso vino la segunda ola. En realidad nunca estuvo relajado el recurso humano, sino que si no trabajaba en COVID exclusivamente, la otra patología había una alta demanda y estuvo siempre sosteniéndose por esta gente. Ahora, que son los héroes de esta batalla. Sí, seguro. Y el tema de aquellos que por el tema del COVID dejaron de seguir los tratamientos, de hacerse los estudios, ¿cómo se recupera ese tiempo perdido con algunos pacientes que, era imposible atenderlos porque estaban pasados, saturados, y hay gente por ahí que no tiene recursos, no podía ir a otro lado a hacerse un estudio? Sobre todo el tema de aquellos que tienen patologías que van en el tiempo, que hay que controlarla. Sí, eso a veces es difícil de responder. Realmente uno cree que estos pacientes, los pacientes crónicos con patología que no se han consultado, y uno lo ve en el consultorio personal o particular, son pacientes que en su control metabólico, sea diabetes, hipertensión, dislipemia, hiperuricemia o otras patologías endócrinas o metabólicas que no se han controlado, uno ve que los valores o los controles no son adecuados. Un paciente que tenía un adecuado control de su diabetes y dejó de ir al médico durante 3 o 4 meses, cuando lo controla, esos valores están alterados y por encima de lo que venía trayendo el paciente. Y eso tiene su repercusión en la salud, en la morbilidad del paciente. Estas enfermedades, quizás si uno no se salen de cuadro y las sigue controlando, pueden después, con un control mucho más estricto, no solo en el tratamiento médico, medicamentoso, sino que muchas de estas enfermedades dependen de la actividad física del paciente, y sabemos que muchos dejamos de hacer actividad física, que nos quedamos encerrados en casa, comiendo, a veces comiendo mal, y eso hubo algún tipo de repercusión también en su salud, y fundamentalmente en las enfermedades metabólicas, en las enfermedades cardiovasculares. De hecho, en estos días escuché a alguien que decía de que han aumentado los casos de muerte por enfermedades cardiovasculares, infarto y ACV, porque el paciente no ha sido controlado en su hipertensión o en sus factores de riesgo. Y se ha relajado en el tema de la actividad física. Y la actividad física es una inversión en salud. Muchas veces la dieta y la actividad física en este tipo de enfermedades metabólicas es tanto o más importante que la medicación que puede tomar. La última, chicos, para dejarte liberado. Todos dicen que se viene la tercera ola. ¿Ustedes cómo la están manejando? Yo no creo que la tercera ola, si se viene, sea del nivel crítico en que la hemos vivido en este momento. ¿Por qué? Los reportes o lo que uno dice, si bien la tercera ola tiene mayor infectividad, mayor fácil de contaminación, no tiene una forma más grave de la enfermedad, en primer lugar. Es decir, se puede infectar más rápidamente las personas, pero no hay tantas formas graves. A su vez, esta tercera ola nos va a encontrar con muchas personas que ya han tenido la enfermedad. Yo no sabría decir qué porcentaje de la población tiene la enfermedad, pero a su vez muchas personas que están vacunadas, y que esto los va a prevenir de la enfermedad, o si no lo previene
en su totalidad de la enfermedad, lo va a prevenir de una enfermedad grave. Por lo tanto, las vacunas hay que hacerlas en tiempo y forma, y si es factible con las 2 dosis, y la persona que ha estado enferma con COVID, pero que a su vez tiene las 2 vacunas, tiene una mayor protección que el que tiene una o el que no la tuvo y el que no estuvo enfermo. Entonces, es un juego de ajedrez, es muy complejo. Sí, y estamos aprendiendo todo, porque no hay mucha información con antecedentes como con otras vacunas, y que la historia nos dice, bueno, hay 20 años de estudio, ¿qué querés? Ya sabemos mucho más. Esto es todo nuevo, estamos aprendiendo todos. Es lo que hoy hablábamos 2 palabras fuera de cámara, es decir, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué efectividad? Es decir, y no pasa con las otras vacunas. Las otras vacunas, la de la gripe, las vacunas del reglamento de vacunación oficial, son vacunas que hace 10, 20, 30 años que las estamos utilizando. Sabemos qué efectividad tiene, si hay que revacunar, cada cuánto, cada 8 años, todos los años, cada 3 meses, 3 dosis, 2 dosis, la de la hepatitis, que es una de las más nuevas que tenemos, que sabemos que son 3 dosis y demás, la conocemos. Esta es una vacuna nueva en su conformación, sí, y nueva en su aplicación, y hace 1 año o 1 año y medio que se está aplicando. Entonces, cualquiera que diga que es un experto en esta vacuna, me parece que ninguno de nosotros es experto en esta vacuna. Es decir, todo lo que podamos decir es muy, muy relativo. Quizás estamos haciendo un camino sobre la marcha, estamos haciendo camino al andar, y estamos todos aprendiendo en esto. Francisco, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, espero haber sido claro, muy claro, y transmitir a la comunidad, es decir, cierta tranquilidad, que estamos en una situación muy importante. El sistema sanitario realmente se preparó para esto, está preparado para esto, la gente está formada y capacitada para esto. Entonces, la tranquilidad que tiene que tener la población en que este sistema sanitario, junto con el sistema político que soportó los costos y nos bancó en este trabajo, creo que nos da un margen de una mayor tranquilidad para el futuro. Gracias. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por esta señal y en este mismo horario.